Revelado, el niño en lágrimas dejó flores y un increíble mensaje sobre los chicos de su edificio. En un pequeño departamento de un bullicioso edificio de la ciudad, Juanito, un niño de 10 años, se sentía como un extraño en su propia piel. Miraba por la ventana cómo sus compañeros jugaban en el patio, riendo con sus camisetas de marcas famosas, mientras él se sumergía en la angustia que le provocaba su ropa sencilla, heredada de hermanos mayores. Sus padres, inmigrantes que trabajaban arduamente en el campo, le enseñaron el valor del sacrificio, pero el amor no podía borrar las burlas que escuchaba en el colegio. Su acento marcado se convirtió en el blanco de chistes crueles y cada risa resonaba en su interior como un eco hiriente. Se sentía atrapado, abrumado entre el deseo de encajar y el peso de su realidad. Pero tenía a Andrés, su mejor amigo. Un niño valiente que siempre estaba dispuesto a defenderlo, aun cuando la rabia de algunos chicos a su alrededor parecía un torbellino incesante. Sabía que su amistad era un faro en medio de la tormenta. Pero esa estabilidad se tambaleaba cuando, un día fatídico, Andrés sufrió un accidente en la escuela. La noticia llegó a Juanito como un balde de agua fría. El dolor lo envolvió. Su amigo, ese héroe en su vida, estaba herido. La incertidumbre lo ahogaba, preguntarse si se recuperaría o no lo consumía. Esa angustia se transformó en una ola de emociones incontrolables. Se sintió impotente, deseando hacer algo que marcara la diferencia. En un impulso desgarrador, decidió dejar flores en la entrada de su edificio, junto a un mensaje que clamaba por unidad. Con cada pétalo, Juanito depositó su esperanza en ese gesto simple pero profundo, un recordatorio de que cada niño merece amor y respeto, independientemente de sus diferencias. A lo largo de los días, las flores se marchitaron, pero su mensaje siguió resonando. Las palabras escritas con su pequeña letra comenzaron a tener eco en los vecinos. Pero, en lugar de sentir el apoyo que anhelaba, los murmullos se volvieron en su contra. Algunos adultos optaron por hablar de él como si fuera un lugar común, un chico más que luchaba en silencio. Esa etiqueta despertó un desasosiego en él. La lucha por ser visto, por ser más que un simple estereotipo, se volvía cada vez más pesada. A pesar de ello, no se rendía, la memoria de Andrés lo empujaba hacia adelante. Un día, al salir de la escuela, encontró a varios compañeros discutiendo en el patio. Lo que escuchó lo hizo tambalear, palabras llenas de rabia, falta de respeto, deseos de crueldad. Su respiración se volvió irregular, sus manos temblorosas y su corazón latía desbocado. Cada palabra iba formando un nudo en su pecho. Juanito sabía que no solo necesitaba luchar por sí mismo, sino también por todos los que, como él, anhelaban un poco de dignidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin pensarlo dos veces, con lágrimas en los ojos, se plantó frente a ellos. No podía dejar que el miedo lo silenciara. Era el momento de alzar su voz, de compartir su experiencia. Con un nudo en la garganta, habló sobre su lucha, su dolor y el valor de la amistad verdadera. Sus palabras resonaron, creando un murmullo entre los niños que, por un instante, hicieron silencio. Pero como siempre, el eco de sus enfrentamientos se disipó tan rápido como había llegado. Juanito no sabía si alguien lo escucharía realmente, si su grito de esperanza iba a florecer o marchitarse en la indiferencia. Su corazón latía con fuerza, la comunidad estaba a punto de enfrentar su propio reflejo y, en ese instante, Juanito entendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría cambiar el destino del lugar donde vivía? La respuesta parecía lejana, pero el deseo de cambiarlo ardía dentro de él. El eco del silencio que siguió a las palabras de Juanito lo envolvió en una sensación de aislamiento aún más profunda.
Se retiró rápidamente, el sentimiento de responsabilidad pesando sobre sus hombros. ¿Qué más podía hacer? Se sentía perdido ante la indiferencia de sus compañeros, como un náufrago en una isla de indiferencia, donde su voz era solo un susurro ahogado. Pero tras esa experiencia, algo cambió en él. Decidido a no dejar que la tormenta de sus emociones lo arrastrara nuevamente a la desesperación, Juanito comenzó a observar con más atención. Se dio cuenta de que las interacciones en el patio de la escuela eran más que simples intercambios entre niños, eran un reflejo de las luchas internas que cada uno lidiaba. Algunos niños estaban lastimados, pero no lo demostraban, otros, empujados por su propio dolor, necesitaban desquitarse. Comenzó a preguntarse si, con sus propias experiencias difíciles, podía ayudar a cambiar esa dinámica. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Juanito empezó a visualizar un firme propósito, crear un espacio donde las voces de todos pudieran ser escuchadas, un refugio donde cada quien pudiera compartir sus historias sin miedo a ser juzgado. Con determinación, decidió comenzar a escribir. En secreto, llenó hojas de cuaderno con poemas, relatos cortos y pensamientos sobre la amistad, el dolor y la superación. Esos escritos se convirtieron en su forma de desahogarse y, al mismo tiempo, una herramienta que podría usar para llegar a otros. Un día, al regresar a casa, observó a Andrés, que todavía luchaba con sus propias sombras tras el accidente. La mirada de su amigo aumentó su determinación. Entendía que era más fácil enterrar los sentimientos en una bolsa de dolor compartido que enfrentarlos. Con miedos y deseos apretados en su pecho, decidió que era momento de un nuevo paso, invitar a Andrés a leer lo que había escrito. Cuando se reunieron esa tarde, Juanito sintió que el aire estaba cargado de ansiedad, su corazón latía rápidamente mientras le entregaba las páginas a su amigo. Andrés las leyó en voz alta, y mientras lo hacía, una conexión palpable emergió entre ellos. Las palabras fluyeron, resonando no solo por la tristeza que compartían, sino también por la fortaleza que ambos comenzaban a reconocer en la vulnerabilidad. El poder de la palabra se convirtió en un alivio. Era su manera de confrontar los fantasmas internos. Poco a poco, se dio cuenta de que, al compartir sus escritos, estaba también dando voz a otros niños que no se atrevían a hablar. La idea de crear un pequeño grupo de lectura comenzó a tomar forma en su mente. Juntos, podrían escribir, leer y explorar temas que, aunque incómodos, eran necesarios. Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, Juanito sonrió por primera vez desde la tormenta de la semana pasada. La esperanza comenzaba a florecer. Con su plan en mente, el siguiente paso lo llevó a una confrontación real, como invitar a otros sin sentirse vulnerable. Sus temores limitantes llenaron su mente de dudas. ¿Y si eran rechazados? ¿Y si los demás murmuraban de nuevo? ¿Y si sus palabras nunca alcanzaban la empatía que él buscaba? La inseguridad lo atacó, pero algo en su interior lo incitaba a seguir adelante. Al día siguiente, Juanito tomó aire profundo y, con el cuaderno bajo el brazo, se dirigió al patio. Una decisión crucial lo esperaba, alzar la voz una vez más, no solo por él, sino por todos los que anhelaban pertenecer. Era un momento decisivo. ¿Lograría romper la cadena de silencio y construir un puente hacia la comprensión? Mientras Juanito se preparaba para hablar, una sombra cúbica se apoderó de su ánimo, una figura familiar aparecía en el fondo. El futuro de su iniciativa pendía de un hilo, y sus nervios subían. Podía sentir el peso de un nuevo desafío asomándose en el horizonte, un obstáculo que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su deseo de cambiar. La pregunta lo atravesaba, ¿estarían sus palabras a la altura de la oportunidad que se presentaba? Juanito se sintió como si su mente estuviera en un torbellino. La presión del momento lo aplastaba, la figura en el fondo era, inconfundiblemente, Javier, el chico que había desatado su ansiedad días atrás. La reputación de Javier lo precedía, un chico con el que pocos se atrevían a cruzar palabra. Su sola presencia parecía ser suficiente para ahogar cualquier intento de expresión. Un mar de pensamientos se arremolinaba en su cabeza. ¿Qué haría si Javier lo interrumpía? ¿Si se reía de él? Aún así, un nuevo sentido de claridad le dio fuerzas.
Sabía que dejar que el miedo lo paralizara era lo opuesto a lo que quería lograr. Con la convicción brotando de su interior, se dirigió al grupo de compañeros que comenzaba a congregarse. Su voz tembló al principio. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron al hacer contacto visual con Andrés, que lo miraba con aliento y empuje. Juanito respiró hondo y se centró en su mensaje, recordando el propósito que había generado su escritura, no solo hablar de dolor, sino construir un espacio donde cada uno pudiera ser escuchado. Hola a todos, comenzó, sintiendo el calor de los ojos cruzando un rayo de luz en su corazón. Quiero compartir algo que he estado escribiendo. No es solo para mí, es para todos. A veces tenemos cosas que decir, pero nos da miedo. Este es un lugar seguro para hacerlo. Lo que siguió fue una publicación de sus pensamientos, habló sobre la tristeza, el dolor y la esperanza. Leyó un poema que escribiera esa semana, una carta a sí mismo sobre el aprendizaje y la conexión. Las palabras salieron como un torrente, cada línea desprendía la vulnerabilidad que había cultivado en silencio, transformándose en un eco en el patio. Sus compañeros comenzaron a prestar atención. El silencio que inicialmente mariposeaba en el aire se convirtió en un espacio receptivo. Algunas caras que antes estaban distraídas se giraron hacia él. Sin embargo, la figura de Javier seguía ahí, enfatizando una batalla en su interior. Juanito dijo en voz alta su nombre, un acto de desafío. Yo sé que hemos tenido desavenencias, Javier. Pero quiero que juntos hablemos de lo que sentimos, compartamos lo que realmente nos pesa. Todos estamos lidiando con algo. Un murmullo siguió a sus palabras. La incredulidad en algunos rostros contrastaba con la aceptación en otros. Sin embargo, ya no podía dar marcha atrás, su voz contaba con una fuerza renovada. Entonces, cuando terminó, un silencio reflexivo se apoderó del lugar, y eso lo llenó de incertidumbre. Javier hizo un movimiento, como si estuviera a punto de replicar, pero no lo hizo. La tensión se convirtió en un hilo de continuidad, un vacío esperando ser llenado con nuevos relatos. ¿Sería posible que su valentía sirviera de inspiración? Estaba a punto de expander la invitación para que otros compartieran, cuando notó a otro grupo de chicos que se desentendían de la situación. La ansiedad que había sentido previamente comenzó a afectar su determinación. Tal vez su idea era demasiado ambiciosa. Juanito sentía la presión de los juicios, resonando en su cerebro. Pero aún así, una parte de él no se rindió. Sigamos adelante. Me gustaría que todos los que se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos, su dolor o cualquier historia, se unan a mí después de la clase, proclamó, con la esperanza de encender alguna chispa de interés. De repente, todo se sintió diferente. Miradas se cruzaron, se compartieron tímidos asientos, y un pequeño grupo que se veía aislado pareció abrirse a la posibilidad de participar. La senda de Juanito comenzaba a divergir en múltiples direcciones, la sala de lectura comenzaba a cobrar vida. Pero un nuevo reto se erguía, uno que podría decidir su éxito o la disolución de todo su esfuerzo, la llegada de un profesor que podría ver en sus acciones una falta de orden. Juanito sintió que el pulso se le aceleraba nuevamente. Este era el punto de inflexión. ¿Podría persuadir a un adulto en medio de su incipiente movimiento? ¿O debía, una vez más, luchar contra el embate del miedo y la duda que amenazaban con volver a dominarlo? El destino de su sueño estaba más cerca que nunca, pero las barreras aún se erguían. La llegada del profesor, un hombre de porte rígido y mirada inquisitiva, parecía ser el telón de fondo de la escena que Juanito había imaginado. Con el pecho lleno de adrenalina, se obligó a mantener la calma, sintiendo cómo su voz temblorosa se alineaba con una decidida determinación. Lo que había comenzado como un simple acto de valentía se había convertido en un faro de esperanza, aunque persistía el espectro del temor. El profesor está aquí para observar cómo procedo. No puedo dejar que la duda me paralice, pensó. Su mente, anclada en los recuerdos de quienes habían compartido con él, le otorgó una nueva certidumbre, su historia tenía valor. Alzó la mirada hacia el grupo, y sus ojos encontraron nuevamente a Javier. Este, imperturbable, sostenía el ceño fruncido, pero había algo en su postura que sugería curiosidad en lugar de desprecio.
La primera reacción de Juanito fue el deseo de dirigirse a él, de desear que su imperio silencioso se desmoronase. No voy a rendirme. Este momento es más grande que una confrontación personal, se repitió mentalmente. Decidido, enfocó su energía en el resto del grupo, cuya diversidad de rostros le devolvía una mezcla de sorpresa y atención. Quiero que entendamos que no estamos solos en esto. Ser vulnerables no significa ser débiles, continuó, reflexionando internamente si sus palabras resonarían en aquellos corazones llenos de incertidumbre. Con cada frase, comenzó a percibir un cambio en su propio espíritu, la ansiedad se evaporaba lentamente, dejando lugar a una creciente convicción. Mientras hablaba, los pensamientos de Juanito se entrelazaban con sus emociones, formando un tejido de coraje que ya no podía escindir. Cada palabra que pronunciaba se asociaba con su propia lucha interna. Reconocía que no solo estaba construyendo un espacio para los demás, sino también creando un refugio para su propio ser, un lugar donde podría liberar los músculos de su mente atados por el miedo. En un momento revelador, uno de los chicos del grupo, un compañero tímido conocido como Lucas, levantó la mano. El corazón de Juanito se detuvo un segundo. ¿Irá a hablar en serio? La mirada de Lucas traía consigo el peso de una historia similar a la suya, y en un acto de valentía, el chico comenzó a compartir su propia experiencia de aislamiento y miedo. Juanito sintió que aquel instante tenía el potencial de transformarse en un germen de cambio. Mientras Lucas hablaba, Juanito observaba cómo las palabras de su compañero fluían, de forma similar a como las suyas habían hecho apenas momentos antes. A su alrededor, los rostros cambiaron, reflejando empatía y conexión. En la vertiginosa atmósfera de la sala, Juanito comprendió que cada voz que se sumaba era un hilo más en la red de fortaleza que estaban tejiendo juntos. El profesor, que había permanecido en silencio al margen, se acercó lentamente. Su presencia era autoritaria, y Juanito sintió un escalofrío descender por su espalda. ¿Había llegado el momento de ser confrontado por su necesidad de expresión? Pero antes de que el profesor pudiera abrir la boca, otro alumno habló: no estamos haciendo nada malo, solo compartimos lo que sentimos. La defensa del grupo sorprendió a Juanito y a los demás. Aquel instante significó mucho más que un simple deseo de ser escuchado, se trataba de un desafío a la cultura del silencio que había predominado desde hace demasiado tiempo. Juanito sintió una mezcla de orgullo y ansiedad, preguntándose si podrían continuar sin miedo a repercusiones. La validación de Lucas y el apoyo del grupo minoritario le otorgaron confianza, pero la incertidumbre por la reacción del adulto seguía permeando el aire. Mientras el silencio se instalaba, Juanito se dio cuenta de que la posibilidad de cambio, tanto individual como colectivo, podía ser tangible. Pero, ¿qué pasaría si el profesor decaía en el lado de la desconfianza? ¿Permitirá que la vulnerabilidad del grupo florezca o preferirá acallar sus voces nuevamente? La presión del momento volátil lo llevaba a un punto de no retorno, entre el deseo de seguir adelante con su esfuerzo y la amenaza de volver a caer en la sombra del silente sufrimiento. La mirada fija del profesor, al mismo tiempo inquisitiva y analítica, esperaba su reacción. Juanito se sentía dividido entre su valentía y la sombra del inminente juicio. El eco de sus pensamientos resonaba en su mente: ¿estaré listo para enfrentar lo que venga? Sabía que la respuesta marcaría no solo su futuro, sino el de quienes estaban a su alrededor. ¿Sería este el comienzo de un cambio auténtico, o se deslizaría otra vez hacia la oscuridad? El silencio que envolvía la sala se volvía cada vez más opresivo. Juanito sintió como el sudor comenzaba a aflorar en su frente, e hiperventilaba levemente. La presión de ser el portavoz, el catalizador del cambio, era casi abrumadora. Volvió a centrar su atención en el grupo, buscando apoyo en sus miradas. Eran jóvenes, pero cargaban historias que muchos adultos jamás habrían imaginado. Quizás si todos compartimos algo, incluso el profesor comenzará a comprender, se dijo a sí mismo, intentando disipar el miedo que comenzaba a apoderarse de él. Respiró profundamente y decidió que era momento de dar ese paso arriesgado que podría cambiar el rumbo de su experiencia. Voy a ser el primero en hablar abiertamente sobre mis inseguridades, se comprometió. Con una voz más firme, comenzó a desmenuzar sus propias luchas. Siempre he tenido miedo de ser juzgado, relató.
Pero aquí me doy cuenta de que esos miedos pueden unirnos, pueden hacernos más fuertes, no más débiles. Sintió que las palabras salían de su boca sin titubeos, mientras notaba cómo la serie de historias que emergían a su alrededor tejían un lazo invisible que fortalecía a todos. La atención del grupo se enfocaba en él, y Juanito pudo ver en sus ojos destellos de esperanza. Cada pequeña afirmación sostenía a una vulnerabilidad compartida, un hilo que los conectaba de forma tangencial. Se dio cuenta de que esa vulnerabilidad, esa exposición de sus miedos, los hacía a todos un poco más libres. Además, no podía ignorar la presencia del profesor, que nunca había sido tan cercana. La expresión en su rostro era un rompecabezas, curiosidad, escepticismo, incluso un destello de comprensión. Juanito asumió esa mirada como una oportunidad. Quizá tenga razón un artículo que leí, donde se decía que ser auténtico es una forma eficaz de liderazgo. En cada trazo de su historia, buscaba no solo liberarse a sí mismo, sino también abrir puertas para el resto. ¿Por qué temerle tanto a las críticas si la conexión humana valía más que cualquier juicio? Hoy no busco la aprobación, continuó. Soy solo un chico que quiere ser escuchado, igual que todos ustedes. Mientras Juanito hablaba, no era solo una voz aislada en la oscuridad, era un eco de todas las inseguridades que habían permanecido ocultas. Cada historia que se compartía a partir de ese momento se convirtió en un retroalimentador del coraje. Aquellos momentos de vulnerabilidad transformaron el ambiente, dejando caer las máscaras de defensa que tantos llevaban puestos. Al escuchar a Lucas, Juanito vio cómo el grupo se reconfiguraba, como piezas de un rompecabezas que, al unirse, revelaban una imagen más profunda y significativa. La voz de Javier emergió, desarmando su postura inicialmente crítica, y comenzó a compartir sus propias luchas con la aceptación. El profesor, visiblemente conmovido, finalmente se permitió intervenir. Lo que están haciendo aquí es admirable, dijo con una suavidad inesperada. Juanito sintió que la tensión empezaba a aliviarse ligeramente. La premisa de ser escuchados estaba ganando espacio, y aunque las palabras del profesor pueden no haber sido una aprobación plena, era una invitación a seguir con ese camino. La conversación se tornaba más profunda, más honesta. Las lágrimas comenzaron a brotar de ojos que antes estaban fijos en el suelo, y algo dentro de Juanito floreció. En ese ambiente, percibía que estaba ocurriendo una metamorfosis colectiva, una liberación de miedos que, hasta ahora, parecían indestructibles. Sin embargo, a medida que la atmósfera se cargaba de nuevas emociones, Juanito no podía evitar que una sombra de incertidumbre lo acechara. ¿Qué pasará cuando este momento termine? ¿Volverán a ser lo que eran o se transformarán para siempre? La inquietud de no saber lo que vendría tras ese instante de gloria lo llevó a cuestionar la permanencia de ese cambio. El camino hacia el crecimiento personal estaba abierto, pero el futuro se perfila es incierto y su mente se inundó con una ansiedad renovada. ¿Sería capaz de mantener esa autenticidad más allá de este espacio seguro? El dilema que enfrentaba lo impulsó a preguntar, ¿y si tomamos una decisión hoy, aquí mismo, sobre cómo queremos ser? Ese cuestionamiento dejó al grupo atónito, y Juanito, sintiendo el peso de la expectación, se preparó para descubrir la verdad. La sala quedó sumida en un silencio total, el tipo de silencio que se siente en el aire denso después de una tormenta. Juanito sostenía su respiración, sintiendo el peso de las expectativas que se cernían sobre él como una nube que amenaza con descargar agua. Las miradas de sus compañeros se fijaron en él, esperando algo, una respuesta, una dirección. Lo que había comenzado como un ejercicio de vulnerabilidad ahora se convertía en un momento crucial de decisión. ¿Qué queremos ser? Repitió Juanito en voz baja, consciente de que su pregunta resonaba en un lugar más profundo que lo que había anticipado. Pensó en las inseguridades que había compartido y en cómo el acto de abrirse había revelado cada falla personal como una piedra preciosa en medio de la arena. No solo se trataba de él, se trataba de todos. Blanquear a los demás con su propia liberación podría ser la chispa que encendiera la transformación. Podemos ser más que estudiantes, continuó Juanito, su voz crecía con una pasión que él mismo no sabía que poseía. Podemos ser nosotros mismos, sin miedo, sin máscaras.
Pero para esto, debemos comprometernos a apoyarnos, a ser un faro entre nosotros en los momentos difíciles. Mientras hablaba, sus palabras comenzaban a cobrar vida, resonando con la experiencia de cada uno, su mensaje cobrando forma en la conexión palpable del grupo. Sentía que algo estaba cambiando en él, una determinación interna empezaba a erguirse. Sabía que no era solo cuestión de ser escuchado, sino de escuchar a los demás y validar sus experiencias. Miró a Lucas, quien parecía estar buscando las palabras adecuadas para expresar sus propios conflictos. La idea de la compasión surgió de la nada, como un nuevo mantra personal. Hoy no se trata de que nos defina como grupos, dijo Juanito, sino de cómo nos unimos por lo que nos preocupa. No se trata de ser perfectos, sino de ser reales. ¿Estamos dispuestos a perdernos un poco para encontrarnos de nuevo? Hizo una pausa, buscando el impactante eco de sus pensamientos en el rostro de sus amigos. Las criaturas de miedo que antes los mantenían restringidos ahora estaban en proceso de desvanecerse, y él sintió un nuevo sentido de propósito. La atmósfera se volvió más intensa. Juanito percibió un cambio en las energías del grupo, un movimiento hacia la apertura. Cuando sus ojos encontraron los del profesor, notó que la curiosidad había sido reemplazada por una contemplación reflexiva, como si estuviese viendo a sus alumnos bajo una luz completamente nueva. Esa mirada significaba que quizás, solo quizás, había algo que había germinado en esta habitación that podría trascender el tiempo y el espacio. Me gustaría ser parte de esto, murmuró una voz temblorosa detrás de él. Era Javier, que con su franqueza melancólica había inspirado a muchos. ¿Y si hacemos un pacto? Un pacto de autenticidad, de apoyo. Un acuerdo para ser siempre sinceros, incluso cuando eso sea duro. La propuesta vibró en el aire, y las cabezas empezaron a asentir, formando un consenso que llenaba el espacio. Juanito sintió una oleada de emoción. Este pacto representaba más que una simple promesa, simbolizaba un compromiso hacia el crecimiento personal mutuo. Es el primer paso hacia algo más grande, pensó, dejando a un lado las posibles críticas externas. Sin embargo, la inquietud sobre qué sucedería después de esta reunión lo seguía acechando. ¿Podrían mantener esta promesa en sus vidas cotidianas? ¿Podrían sostenerse mutuamente ante conflictos inminentes? El interior de Juanito zumbaba con la intranquilidad ante la posibilidad de decepción. Pero en medio de esa angustia, encontró una chispa de determinación. Hoy es solo el comienzo, se convenció a sí mismo. Así, al levantarse para dirigir la primera vez un compromiso grupal, sintió como si se desnudara ante los tropiezos de su propia inseguridad, mientras, al mismo tiempo, creaba el espacio para que otros también lo hicieran. Sin embargo, el eco abrupto de un aviso interrumpió su momento, una notificación en su teléfono. Era un mensaje que cambiaría el rumbo de todo lo que acababan de establecer. Su corazón se aceleró con la inquietud de lo que podría significar. ¿Era un desafío a todo lo que habían construido en esos momentos? ¿Una nueva realidad que pondría a prueba su pacto de autenticidad? Con los ojos entrecerrados, miró la pantalla, y descubrió la verdad que estaba a punto de impactarles profundamente. Juanito sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras del mensaje parecían resonar en su pecho como campanas en el viento. Tienen que escucharme. He visto cosas que no deberían pasar. Ustedes son la única esperanza, decía el texto en un tono urgente y casi desesperado. Cada palabra era un golpe contra su creciente sensación de comunidad y apoyo. ¿Cómo podía un mensaje tan crudo y angustiante coexistir con su intento de crear un espacio seguro? Mientras absorbía el contenido, la sala que había ido llenándose de confianza se convirtió en un espacio tenso, casi asfixiante. Miró a su alrededor, buscando la comprensión en los rostros de sus amigos. Lucas, con el ceño fruncido, parecía procesar la magnitud de la situación, mientras Javier se anclaba en sus propios pensamientos, consciente de que el pacto que recién firmaron podría ser el centro de una tormenta mucho mayor. ¿Qué quiere decir con que son la única esperanza?, murmuró Juanito, más para sí mismo que para los demás. Había una fuerza en sus palabras, un eco de la vulnerabilidad que había compartido momentos antes, pero ahora se sentía diferente. Era una impetuosa llamada a la acción.
Sentía la necesidad de hacer algo, de no dejar que la emoción nos devastara. Se giró hacia el grupo. Debemos responder a esto, dijo, su voz resonando en la atmósfera cargada. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos dejar que este mensaje se convierta en otro grito sordo. En ese instante, comprendió que el verdadero crecimiento personal a menudo se encuentra más allá del confort y la credibilidad mutua. Se trataba de actuar, de poner en práctica lo que habían discutido. Estaba claro que el pacto de autenticidad no solo sería una promesa en el aire, era un llamado a ser parte de algo mayor. ¿Qué diría el niño si supiera que lo escuchamos? ¿Qué les contamos a los demás si decidimos movernos? Las palabras fluyeron de su boca, cargadas de fervor y sinceridad. Las miradas de incertidumbre comenzaban a transformarse. Debemos organizarnos, propuso rápidamente, sintiendo que no había tiempo que perder. Formar un grupo para escuchar a todos, para compartir lo que sabemos y poder ayudar. Juanito ya se imaginaba tareas, roles, cómo podrían asignarse funciones para abordar la problemática que había planteado el mensaje. Se sentía como un director de orquesta, preparando a su banda para un concierto que podría salvar vidas. Las opiniones comenzaron a surgir, una mezcla de preocupación y esperanza. Javier sugirió crear un foro donde otros pudieran compartir sus experiencias, mientras Lucas proponía implicar a personalidades clave en la comunidad. Cada contribución reforzaba la energía del grupo. Mientras eso sucedía, Juanito no podía dejar de preguntarse si se estaba anticipando a algo mayor. ¿Estaba listo para llevar esta lucha a un escenario más grande? Había empezado el día viéndose a sí mismo como alguien que necesitaba apoyo. Ahora, sin embargo, se visualizaba asumiendo un papel de liderazgo. Y eso lo asustaba. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Lucas, quienes desnudaban una mezcla de admiración y temor. ¿Y si no podían soportar la carga? ¿Y si se encontraban con una resistencia inquebrantable? A pesar de las dudas, un nuevo impulso surgió en él. No podía dejar que el miedo lo detuviera esta vez. Cuando el murmullo en la sala comenzaba a tomar forma, algo más resonó en su mente, había un desafío mayor que se avecinaba. ¿Podría estar preparados para enfrentar un conflicto real y tangible? La respuesta a esa pregunta podía definir no solo su camino, sino el de sus amigos y un grupo entero de jóvenes que necesitaban ayuda. Sin previo aviso, Juanito sintió una presión creciente al regresar a la realidad. Nadie podía darse el lujo de evadir el miedo. Con un profundo aliento, dio un paso al frente, enfocándose en la tarea que tenían entre manos. La batalla por la voz de aquel niño había comenzado y, mientras sus compañeros le animaban con miradas de complicidad, una cosa era clara, este era solo el principio, el preámbulo de una travesía que cuestionaría sus valores y su determinación. De repente, el ritmo sospechoso de su teléfono volvió a interrumpir la atmósfera. Un nuevo mensaje, y esta vez, algo en su interior le decía que lo que contenía podría cambiarlo todo una vez más. El ruido del notificador resonó como un disparo en el aire tenso de la sala. Juanito sintió que su pulso se aceleraba mientras miraba la pantalla de su teléfono. La ansiedad se apoderó de él, pero también una extraña determinación. El mensaje no podía esperar, el tiempo estaba de su lado, pero solo si él decidía actuar. Al abrir el texto, se encontró no solo con palabras, sino con un nuevo desafío que lo empujaría hacia un camino del que nunca había imaginado ser parte. Estoy aquí. Sé lo que sucede. Las cosas son peores de lo que piensan. Encuentren las flores. Ellas saben. Juanito sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las flores. Este mensaje aportaba un nivel de profundidad al asunto del niño que lo había dejado sin aliento. ¿Qué flores? ¿Por qué esas flores? Si había algo que había aprendido en los últimos días, es que cada mensaje, cada palabra, estaba entrelazada con un propósito y no podía descuidar ninguno de ellos. ¿Qué dice el mensaje?, preguntó Lucas, rompiendo el silencio ensordecedor. La voz de su amigo era una mezcla de curiosidad y preocupación. Juanito frunció el ceño, saboreando la incertidumbre que destilaba cada letra antes de responder. Había entendimiento en juego,
un entendimiento que significaba más que solo conocimiento, significaba la acción. Hay más que lo que hemos visto. Necesitamos ir más allá de escuchar. Ahora necesitamos investigar, respondió Juanito con firmeza, su voz resonando en el espacio. Se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. Esta no era solo una oportunidad para ayudar a otros, era el primer paso para descubrir sus propias capacidades y límites. Sentía un intenso tira y afloja dentro de él, por un lado, el miedo a lo desconocido, por otro, un deseo ardiente de tomar las riendas. No había tiempo para vacilar. La idea de ser el catalizador del cambio, de ser el faro de esperanza en medio de la tormenta, lo llevó a formular un plan. Debemos dividirnos, decidió, captando la atención del grupo. Javier, tú y Lucas podrían ir al edificio y ver qué más puedan averiguar sobre el niño, las flores, cualquier pista que puedan encontrar. Yo me encargaré de hablar con algunos adultos que pueden tener información. Necesitamos un frente amplio, cada pieza es crucial. Mientras hablaba, Juanito notó cómo sus palabras estaban impregnadas de un propósito que antes le era ajeno. Era un joven que había bordeado entre la incertidumbre y el deseo de pertenencia, pero ahora se sentía como un líder, un guía en esta senda que desnudaba sus cualidades. Sin embargo, no eran solo sus habilidades de trabajo en equipo las que estaban aflorando, también surgía una angustia que le recordaba el peso de las responsabilidades que estaba asumiendo. ¿Y si no encontramos nada? ¿Y si estamos buscando algo que no existe? Preguntó Lucas, reflejando las mismas dudas que Juanito había albergado antes. La pregunta, aunque dura, lo obligó a confrontar su temor y a fortalecerse en respuesta. No se trata solo de lo que podemos encontrar. Se trata de hacer algo, de no dejar a ese niño en la oscuridad. Nos puede llevar a una verdad y esa verdad, si la tenemos, puede liberar a más que solo a nosotros, respondió, sintiendo cada palabra resonar en su ser. Con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, el grupo se organizó rápidamente. Cada uno asumió su tarea, cada rol diseñado con intenciones que tenían como meta transformar lo desconocido en conocimiento. Mientras la noche caía, el aire vibraba con la esperanza de un nuevo amanecer, uno que traería consigo descubrimientos profundos y posiblemente, confrontaciones directas con realidades que habían evadido. Juanito miró a sus amigos con determinación. Esto es solo el comienzo, pensó mientras se preparaba para comprometerse en la búsqueda. La búsqueda de la verdad, de negocios ocultos que podrían alterar sus vidas. Sin embargo, en el fondo de su mente, un eco persistente se hacía más fuerte, ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que podía encontrar? Y justo en ese momento, algo titiló en su mente como un aviso. Si las flores podían guiarles, quizás había algo más, algo que aún no habían considerado. El futuro se acercaba y, con él, el susurro de un dilema moral inminente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por descubrir la verdad, y a qué precio? Mientras la noche enmarcaba sus miradas decididas, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Juanito inhaló profundamente, reconociendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las horas fueron transcurriendo con un palpitar acelerado. Las decisiones ya estaban tomadas, pero el peso de lo desconocido se cernía sobre Juanito como una nube oscura. El nuevo mensaje en su teléfono lo había sumido en una mezcla de intriga y ansiedad. ¿Qué significaba realmente todo esto? Mientras el grupo se dispersaba, Juanito se dirigió a sus pensamientos, estableciendo una estrategia mental. Su propósito ahora era doble, solucionar el misterio del niño y, al mismo tiempo, iniciar un viaje interno hacia sus propias capacidades. El vacío que había sentido durante tanto tiempo comenzaba a llenarse con una determinación renovada. No podía evitar recordar cómo, antes de este desafío, se había sentido atrapado entre la indiferencia de su entorno y la lucha interna que lo aislaba. Ahora, al enfrentarse a lo desconocido, sentía la adrenalina burbujear en sus venas. Era un momento decisivo, un cruce de caminos que podría definir su futuro. Decidió dirigirse a la casa de un viejo profesor, el único adulto que había considerado la posibilidad de que las flores fueran más que simples plantas. Sus conocimientos sobre botánica lo ayudó a descifrar sus mensajes ocultos.
mientras caminaba, se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que pudiera develarse. Las flores, el niño, el mensaje, todo parecía estar conectado en un laberinto de posibilidades en el que él era el intrépido explorador. Al llegar, tocó el timbre con firmeza, consciente de que estaba abriendo una puerta no solo a una casa, sino a una nueva parte de sí mismo. Al poco tiempo, el profesor le abrió, su mirada curiosa reflejaba una mezcla de sorpresa y un leve esbozo de preocupación. Juanito se presentó y explicó brevemente el dilema. El profesor escuchó atentamente, su interés despertado por la gravitas de la situación. Las flores pueden ser un símbolo, Juanito. A menudo, lo que vemos no es más que una representación superficial de algo más profundo, respondió el profesor. La frase resonó en Juanito, punzando su memoria sobre las palabras del mensaje. Se sintió como si cada fragmento de su ser estuviera en sintonía con un nuevo conocimiento que se iba revelando ante él. Pero, ¿cómo llego al fondo de esto? ¿Cómo puedo descubrir la verdad? Preguntó, ansioso por recibir más orientación. La desesperación por perderse en la incertidumbre lo instaba a buscar respuestas concretas. Todo radica en tu disposición a permitirte ver más allá de lo obvio. Confía en tu intuición, pero también en tu capacidad de investigación. Deja que las flores te guíen, y no temas hacer preguntas incómodas. A veces, las respuestas están ocultas bajo la superficie, aconsejó el profesor. Al salir, Juanito sintió que su visión del mundo se había ampliado, pero la duda seguía persiguiéndolo. ¿Cómo interiorizaría este consejo tan abstracto y aplicaría lo aprendido en su búsqueda? Antes de que sus pensamientos se enredaran en la inseguridad, su teléfono sonó de nuevo. El tintineo vibró con fuerza, como si reclamara su atención. Era un nuevo mensaje. Con manos temblorosas, abrió la aplicación y leyó: las flores están más cerca de lo que crees. El niño sabe más de lo que ha dicho. Su corazón se detuvo por un instante, un estremecimiento corría por su cuerpo. El peso de esa revelación se sentía como una carga abrumadora. ¿Qué haría ahora? La certeza de la acción inmediata le apretó en el pecho. No podía posponer más su decisión. Con la determinación renovada, Juanito cayó en cuenta de que estaba ante una encrucijada personal decisiva. Sí, las flores, murmuró para sí, mientras un torrente de preguntas inundaba su mente. ¿A qué precios estaba dispuesto a ir para descubrir la verdad detrás de esas palabras crípticas? El camino se extendía ante él, y la única dirección correcta parecía ser la más impredecible. Con el nuevo desafío en su mente, un impulso lo llevó a dar el siguiente paso. Estaba listo para indagar en las sombras que rodeaban el misterio del niño y de las flores. ¿Pero cuándo? El miedo a lo desconocido se unía a su curiosidad desenfrenada, comenzó a sentir que el verdadero peligro y la revelación se entrelazaban. La búsqueda de respuestas prometía mucho más que simples hallazgos. Sumido en este torbellino emocional, Juanito se encontraba en la cúspide de un viaje que podría revelarle la esencia de quien verdaderamente era. Pero una pregunta persistía: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a arriesgarse para desvelar la verdad que las flores escondían? Mientras avanzaba, la sombra de esa incertidumbre lo seguía de cerca, ahondando su deseo de descubrir la realidad, sin poder, aún, imaginar la magnitud del desafío que se aproximaba. Juanito se plantó frente al edificio, sintiendo la brisa fresca como un espejo de su propia determinación. Había pasado de ser un niño temeroso y aislado a convertirse en el portavoz de su propia lucha y la de aquellos que, como él, anhelaban un cambio. Las flores que había dejado días atrás, ahora marchitas, simbolizaban no solo su dolor, sino la promesa de un nuevo comienzo. Estaba dispuesto a descubrir la verdad que se ocultaba entre sus pétalos. Con la incertidumbre aún arremolinándose en su interior, recordó las palabras de su viejo profesor: confía en tu intuición. Tomó un profundo aliento y decidió que tenía que seguir esa intuición. A medida que se adentraba en el edificio, un leve temblor de nerviosidad lo recorrió, pero en su interior, una llama de valentía comenzaba a encenderse. Juanito sabía que no podía enfrentarse a este desafío solo. Muchos de sus compañeros, que ahora formaban parte de ese pacto de autenticidad, se habían comprometido a unirse a él en esta investigación.
Al salir de su casa esa mañana, había convocado a Lucas, Javier y otros amigos para que lo acompañaran. No eran solo un grupo de niños, eran una fuerza, un equipo dispuesto a desentrañar secretos. En el vestíbulo del edificio, la conversación entre ellos era animada. Había nerviosismo, pero también una chispa de entusiasmo. Cada uno de ellos compartía sus ideas sobre qué pistas podría haber sobre el niño y las flores. Juanito lideraba la conversación, notando cómo su voz se volvía más segura con cada palabra. Había crecido en confianza desde que decidió romper el silencio. Al llegar al primer piso, se encontraron con una pared de grafitis. Llamó la atención de un compañero, quien sugirió que tal vez, entre esos trazos artísticos, pudiera haber mensajes ocultos. Juanito recordó el mensaje sobre las flores y supo que debía investigar más. Se movieron con cautela por el pasillo, cada habitación parecía contener secretos esperando a ser descubiertos. Entraron en el departamento donde el niño había vivido. Las paredes estaban llenas de fotos viejas, recuerdos de momentos felices que contrastaban con el estado actual del lugar, desordenado, casi olvidado. Un ambiente de tristeza se cernía sobre ellos. Al revisar un pequeño librero, Juanito se encontró con un cuaderno descascarado. Lo abrió y comenzó a leer en voz alta: «Las flores son mi refugio, mi única compañía». Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de cada uno. Juanito sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. El niño que había dejado el mensaje había expresado su dolor de forma tan cruda, tan real. Cada línea en el cuaderno era un eco de sus propios miedos y dificultades. En ese momento, una sensación de responsabilidad lo invadió. No solo era su lucha la que estaba en juego, era la voz de muchos niños que nunca se atreverían a hablar. Juanito cerró el cuaderno con fuerza, determinando que no podría dejar que el dolor de este niño, o el de tantos otros, quedara sin respuesta. De repente, alguien escuchó ruidos en el pasillo. Juanito se asomó por la puerta, y vio a algunos adultos hablando en voz baja. El grupo se tensionó, la presencia de esos adultos era un recordatorio de que estaban desentrañando algo que podría no estar bien visto. Pero la determinación de Juanito era palpable. Se acercó a sus amigos y dijo: «No podemos volver atrás. El cambio que buscamos comienza con nosotros. Sigamos buscando». Cuando llegaron al final del pasillo, se encontraron con una pequeña planta en maceta, débil y marchita. Estaba casi oculta entre sombras, pero algo en ella llamó la atención de Juanito. Se agachó y examinó más de cerca. Eran flores. Las mismas flores que el niño había dejado en la entrada del edificio. Al verlas, una idea brillante se encendió en su cabeza. Es un símbolo. Este lugar, estas flores son las claves para ayudar a otros como él. Gritó con real atención. Si cuidamos de estas flores, estamos cuidando de su memoria y del mensaje que dejó. Los otros niños comenzaron a animarse. La revelación era clara, su propósito ya no era solo investigar, sino asumir un compromiso y crear un espacio donde los niños pudieran expresar sus emociones. Juntos, decidieron cuidar de esas flores. Para Juanito, el acto era un símbolo de unidad y renacer. Pero, más allá de eso, había comprendido que su verdadera fuerza radicaba en la conexión que había forjado con sus amigos. Cada pequeño gesto que hicieran en honor al niño sería una semilla de esperanza para los demás. En las semanas siguientes, Juanito y su grupo transformaron el pequeño rincón en un jardín vivo. La comunidad comenzó a unirse en torno a la idea. Los adultos, inspirados por la dedicación de los jóvenes, comenzaron a escuchar sus voces, y se generaron espacios de diálogo y apoyo. Finalmente, a través de este proceso, Juanito no solo se había enfrentado a sus propios miedos, sino que había alcanzado una consolidada confianza en sí mismo. El niño que solía sentirse como un extraño, ahora era un puente entre lo desconocido y lo familiar. Reflectando sobre su camino, se dio cuenta de que la verdadera transformación se había producido dentro de él. Había pasado de ser un niño solo y asustado a convertirse en un catalizador de cambio, en un niño que ya no temía ser visible, porque había aprendido que su voz era poderosa. Al mirar su jardín floreciente y vibrante, Juanito sonrió.
Había alcanzado una meta que nunca antes había imaginado. Había creado un refugio de autenticidad, donde cada niño podría sentirse amado y aceptado. No era solo una victoria personal, era un triunfo colectivo que trajo consigo un sentido de pertenencia a toda la comunidad. Juanito, con el corazón pleno, comprendió que la lucha por su voz había florecido en un jardín de amor y esperanza. Este era su legado, una conexión genuina que había cruzado las barreras de la soledad. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara, porque había aprendido que el verdadero poder reside en la autenticidad y el coraje de ser uno mismo. Y así, mientras el sol se ponía sobre el jardín, se sintió en paz. Su historia no terminaba aquí, era solo el principio. Este es el momento de que ustedes también sean parte de una comunidad que apoya el crecimiento personal. Necesen suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a encontrar su voz. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque este mensaje es más que una historia, es una invitación a transformar nuestras propias realidades. No esperen ni un segundo más. Actúen ahora.